Mejor. Bueno. Bueno. Buenas noches a todos. ¿Cómo vamos? Muy gracias. Eso. Bueno, primero darle un saludo, aunque no estén a las personas que están por allá en la caravana, apenas empezando a hacer su regreso. Parece ser que su experiencia, bueno, ya nos contarán cuando estén por aquí, pero he recibido comunicación de todas ellas contándome cada una de su experiencia personal, así que ya nos compartirán esos momentos que yo creo que de alguna manera son el reflejo también de lo que hay en el grupo, ¿sí? Bueno, lo segundo es cómo nos fue esta semanita con ese pensamiento semilla. Muy bien. Sí, ¿alguien nos quiere hablar de eso? ¿Alguien, Alicia, nos quiere hablar de eso? ¿Alguna experiencia especial? Empiezo yo. Bueno, ante la avalancha de comentarios, entonces empiezo yo. Bueno, ¿qué significa para nosotros el aprendiz? Esa es una pregunta que yo creo que surge en el momento en que uno siembra el pensamiento semilla. En la medida en que vamos sembrando pensamientos semilla, ¿para qué se genera un pensamiento semilla? Es la pregunta. ¿Para qué se genera un pensamiento semilla? ¿Para qué aquí cada 8 días ponemos un pensamiento semilla? Para que germine. Para que germine ese pensamiento semilla. Y obviamente para germinar el pensamiento semilla necesita unas condiciones básicas. ¿Cuáles pueden ser las condiciones básicas de una semillita para germinar? Querer, preparar listo. el terreno. ¿Qué más? Preparar el terreno. Abonar. Y eso de alguna manera lleva el querer también, abonar ese terreno. ¿Qué más? ¿Cómo preparan ese terreno? En una semilla cualquiera. No, un terreno bueno. Pero Una tierra fértil, húmeda. ¿Qué más? Una temperatura también adecuada, ¿cierto? Son condiciones básicas que necesita la semillita para germinar. Igual un pensamiento semilla necesita eso, un terreno fértil. ¿Cuál puede ser un terreno fértil para un pensamiento semilla y para que germine ese pensamiento semilla? ¿De dónde tiene que partir? ¿De qué? De la mente positiva. Mente positiva, por ejemplo, listo, eso hace parte de esa fertilidad, mente positiva. El silencio. El silencio. Sí, muy importante, porque si hay mucho ruido, pues entonces no escuchamos ese pensamiento semilla. ¿Qué más? Disposición. Disposición, listo. Emoción. Actitud. Por supuesto, la emoción. Todos esos son condiciones que se requieren para que un pensamiento semilla finalmente no se quede en un terreno que no fue adecuado previamente para que después el pensamiento semilla terminara. Entonces, cuando uno coloca un pensamiento semilla como este del aprendiz, suelen haber muchas cosas que empiezan a repetirse y a generarse en ese entorno para que ese pensamiento vaya terminando, creciendo, haciéndose cada vez más fuerte y finalmente echando sus ramas, sus flores y sus frutos, ¿sí? Eso es lo fundamental en cualquier pensamiento semilla. Y especialmente entonces cuando empieza a germinar y a crecer y a producir sus frutos, esos frutos, ¿cuáles son si trabajamos desde el pensamiento semilla? ¿Cuál es el fruto que obtenemos después de trabajar un pensamiento semilla de manera adecuada? coherencia. Por ejemplo, Conciencia. Pausa. conciencia, pausa, sí. Discernimiento. Eso, discernimiento. ¿Qué más? Resuena un poquito claridad. Sabiduría. Eso, claridad, sabiduría, revelación, Asertividad. asertividad.
Miren todas las cosas que van surgiendo de un pensamiento semilla, que es lo que al final estamos pretendiendo hacer. No colocamos un pensamiento semilla simplemente por capricho, sino porque hay algo que es necesario revelar. Entonces, ¿quién es el verdadero aprendiz? Surge de todas estas cosas. Y por supuesto, si hicieron el proceso de meditación con ese pensamiento semilla, esto debió haberles revelado alguna cosa. ¿Qué nos revela a nosotros el aprendiz? Pregunto yo. Lo primero, y es una cosa muy curiosa y paradójica, porque generalmente el aprendiz suele ser un maestro, ¿sí? Y digo paradójica porque uno pensaría, el aprendiz está de este lado y el maestro está del otro lado enseñando las lecciones. Pero la pregunta es, ¿el verdadero maestro puede aprender lecciones? Sí, claro que sí. Tiene que seguir. De hecho, ese es el verdadero maestro, el que a partir de una condición fundamental en ese terreno que prepararon, que se llama humildad, se atreve a recibir lo que la información de su corazón le está revelando en un momento determinado. Pero para poder revelar esa información del corazón tiene que estar en esa paz interior que habita justamente ahí en el corazón, y esa paz lleva a que también haya la ciencia de la compasión. Si existe compasión, es muy probable que el dictado de las palabras de su corazón surja de lo que es la experiencia de vida, pero también la disposición a recibir de esos pensamientos semillas el potencial que está acumulado y esperando revelarse. Para que se revele ese potencial, esa revelación requiere de una cosa fundamental, y es el silencio. En el silencio habita Dios, en el silencio habita el verdadero maestro interior. En el silencio están inscritas todas estas cosas que ya nosotros teníamos casi que desde que empezamos a germinar, en un potencial que no podía revelarse de manera inmediata, sino de manera gradual, para poder aprender ese proceso del desarrollo del potencial humano. Y ese desarrollo, por supuesto, implica tiempos, y esos tiempos implican ritmos nuevamente, y esos ritmos implican pausas. Entonces, encontrar esa plenitud del desarrollo y volver a encontrar ese potencial que está en cada uno de nosotros implica también que el aprendiz asuma una posición absolutamente necesaria de escucha, pero ya no escucha de cualquier manera, sino que es la escucha a través de cada acto que se revela como un eco. Es decir, el eco es producto de las actuaciones, y cada actuación está revelando una conducta. Esa conducta vino de unas ideas, de un pensamiento que se hizo o que generó una sensación, un sentimiento, una acción, una actitud, un hábito, un carácter, un destino. Es decir, cada movimiento de estos que estamos haciendo desde el momento mismo de la conciencia, lo único que está haciendo es abrirse, revelarse, pero esperar a que el aprendiz esté listo para escuchar la lección. Y el aprendiz solamente está listo para escuchar la lección cuando habita en el silencio. Por eso tiene que asumir esa actitud de escucha. En la actitud de escucha empieza también a ocurrir una cosa que es medio mágica, y es que empezamos a eliminar el ruido solamente cuando podemos estar en el centro. Si no eliminamos el ruido, entonces lo que está por revelarse es como si se escondiera hasta que ese aprendiz esté dispuesto a recibir una información. Esa disposición de la que hablaba alguno ahorita, esa disposición no es otra cosa que la actitud, insisto, humilde, que le permite a ese aprendiz reconocerse como el eterno maestro hollando el sendero. Es decir, que cada paso que esté dando represente precisamente un redescubrir de aquello que ya estaba en su interior y que no había sido revelado precisamente porque desde un principio hubo mucho ruido, no hubo verbo, hubo ruido. Sí, eso es bien distinto. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No se refiere a otra cosa que el escuchar el verdadero mensaje del plan divino del que todos hacemos parte.
Y revelar el plan divino significa entonces, este plan divino no puede ser revelado sino el que asume una actitud del aprendiz. Aquel que cree o piensa que todo se lo sabe suele ser el más necio, pero además no solamente el más necio, sino el que deja pasar la oportunidad de aprehender, es decir, de capturar todo aquello que debe servir como su equipaje de vida y como el móvil de vida. Ese móvil es el que lleva a que cada acción esté reflejando no solamente lo que él ya vive como su experiencia de manera individual, sino y sobre todo la experiencia de la raza humana involucrada en una sola alma, y por eso el aprendiz tiene que escuchar al alma. Cuando el aprendiz escucha al alma, se convierte en el alma misma, es decir, en medio del proceso de aprendizaje está esa capacidad para fundirse, no solamente con la lección como tal, que es la razón de ser del aprendiz, sino ser él mismo la lección. O sea, en un momento está desde afuera, pero llega un momento en que se interioriza de tal forma que se confunde con esa realidad misma. Entonces, el aprendiz desde afuera generalmente sufre el sufrimiento, ¿sí? Me dejó mi novio, horrible, se acabó mi vida, esto no tiene sentido, me deprimo, esto es desgarrador, hay un dolor en la zona del estómago, ya no son maripositas, eso es un dragón allá que quema, eso es tremendamente doloroso, amá, ¿sí? Ese lo vive desde ahí, pero el verdadero aprendiz ya no lo vive desde lo exterior, sino desde el interior, y entonces entiende que eso era una lección y que qué rico, yo puedo honrar esa relación que terminó por alguna circunstancia y para alguna circunstancia, haciendo precisamente homenaje a los momentos maravillosos vividos y guardándolos en el sitio más precioso de su corazón, donde cada experiencia de estas represente un proceso de lo que es la evolución total de ese ser humano. Entonces ya no lo vive de manera desgarradora, sino que lo vive desde el entusiasmo del aprendiz. Recuerden, entusiasmo, en teos asmo, Dios habita en mí. Entonces se vive desde ahí. Por lo tanto, volver a ser aprendices no es otra cosa que volver a ser maestros, como lo hablábamos la otra vez. Y volver a ser maestros es tener la capacidad interior de reconocer que se necesita ese sendero, que se necesita ese camino. Por momentos resulta complejo, doloroso, en muchos aspectos. Por momentos nos metemos en una cosa muy compleja que es la suposición. Entonces el que no es verdadero aprendiz supone muchas cosas. ¿Qué ocurre cuando uno supone muchas cosas? Se puede equivocar. Se puede equivocar, y cuando uno supone muchas cosas y se equivoca, ¿qué pasa? Juzga, entra en la crítica, hay un separatismo, ¿sí? Yo entro a la oficina y veo que ese que está en el allá, ¿cómo se llama eso? La recepción. En la recepción. Ese que está en la recepción a duras penas levanta la mirada y se agacha. Entonces yo supongo que es que esta persona me detesta hoy, vaya uno a saber por qué. Y como yo supuse que esa persona me detesta, yo empiezo a trabajar en mi interior, desgraciado. Pues yo también lo puedo detestar. El juzgamiento. Pendejo tampoco cree que lo va a hablar por ti, bobo tampoco que trae bobo, ¿cierto? Y entonces empieza uno a prejuzgar, ¿sí? Y asume que es que este tipo es un bárbaro, mala clase, pero no se atrevió a preguntar, hombre, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me saludaste? Ah, qué pena, hombre, era que estaba pensando en una cosa que me acaban de dar una noticia. Pero miren, el que supuso no le interesó la noticia, sino que de una vez generó una conducta porque esa suposición lo llevó a, ¿sí? Pero nunca se atrevió a preguntar, ¿sí? Llegas a vas caminando por la calle y de pronto ves una mujer tan bonita que se te desencaja la mandíbula extrañamente. Entonces la mujer va caminando, uno va caminando cuando
la baba y toda esa cosa. Y entonces a la mujer le parece tan simpático esa expresión que hizo el tipo que se ríe. Supuso él, se rió conmigo. O sea que es posible que aquí haya algo. Sí, algo empezó ahí, ¿sí o no? Y entonces el hombre dijo, pucha, yo sí voy a caer a esta vieja, va, se compra un ramo de flores. Hola, ¿cómo estás? Y dice, te presento a mi novio, dice ella. Chévere, no, me encantó conocerlos. Pero ¿qué pasó? Actuó con base en una suposición. Entonces el verdadero maestro no supone, el verdadero maestro siempre está lleno de preguntas, siempre está lleno de interrogantes y de inquietudes para llegar a una conclusión verdaderamente cierta. Eso suena como una redundancia, pero no lo es. Por eso el verdadero aprendiz está en la verdad y la verdad se revela a través de él. No solamente él revela la verdad, sino que él se convierte en portador de la verdad. Y eso es bien importante. Por eso entonces tiene que tener la humildad de quien porta la verdad, como para tener la capacidad de seguirse asombrando con cada cosa que ocurre. Y quien se asombra con cada cosa que ocurre recupera la levedad, y quien recupera la levedad recupera su niño interior. Luego el aprendiz es un niño de 90 años, ¿no? Perfectamente puede serlo. Creo que les conté otra vez la historia de la señora a la que íbamos a celebrarle su cumpleaños número 100. Nos invitaron al grupo nuestro, ese que escucharon aquí, y yo llegué buscando cuál era la señora esa de los 100 años y como que nadie que estaba ahí en el público encajaba con la descripción que uno tiene de una persona que supone debería ser la imagen de la que cumple 100 años. Y de pronto se acerca a mí una señora y me dice, ¡ay, tan rico que están por aquí! ¡Qué bueno! ¿Ustedes me podrían cantar una canción? Y claro, encantados. Oye, ¿quién es la que está cumpliendo años? Pues yo, Vito. ¿Usted tiene 100 años? Y sí, claro, ¿y por qué te extraña? Pero así, con esas palabras, ¿no? Después vino yo la tarjeta de invitación, que era una serigrafía de un óleo que ella pintó, donde está la invitación, gracias por asistir a mi cumpleaños número 100, mis primeros 100 decía ahí, ¿sí? Pero después me averiguo y resulta que la sinvergüenza esta aprendió o se metió a clases de óleo a los 96 años. O sea, a los 96 años aprendió a pintar con óleo. Y entonces ya cuando me contaron eso, yo iba como pidiendo pista para salir porque qué vergüenza tan horrible. Sí, porque entonces dice uno, qué maravilla, esta mujer sigue maravillándose con cada cosa que le ocurre y entonces tiene ese potencial. Y después como una segunda bofetada, recuerdo que por esos días, una señora muy especial, que se llama Emilia de Fontán, la rectora del Colegio Fontán, la pasan, allá estudió mi hijo en los últimos años, y la pasan por televisión en un especial de televisión donde ella bate el récord a sus 92 años en los 400 metros senior a nivel internacional. O sea, no estoy hablando de la carrerita allí, la viejita, no, 400 metros, además ella termina y dice, y voy a seguir trotando todos los días. Pero lo especial no es eso. Perdón, y empezó a trotar también como a los 90 años. No, lleva 40 años trotando esa mujer. Pero no compitiendo. No compitiendo, eso sí. Pero lo más especial no es eso, sino que es que a ella, menos de 6 meses atrás, le habían colocado unos stents a nivel cardíaco, es decir, como unas comunicaciones para poder ampliar las coronarias que estaban taponadas. Y con coronarias taponadas ella va y les dice, sí, tranquilo, yo bato el récord de 400 metros a nivel mundial. Bueno, entonces eso es un aprendiz, ese que se sigue maravillando y que sabe que cada día es perfectamente posible iniciar. Por eso el aprendiz no termina metas, sino que consigue logros. La meta implica un final. Entonces cuando uno cruza la meta y es el final, pues entonces ¿qué sentido tiene seguir? Entonces el de arriba lo llama y le dice, venga a calificar servicios, ¿sí? Pero cuando uno cumple un logro, ese es apenas el inicio de otro más que viene. Y por eso implica que aquí hay que empezar a dinamizar un poquitico lo que se está viviendo en el interior para poder rescatar, insisto, la posibilidad de seguirse maravillando, de seguir aprendiendo y de seguir acumulando conocimientos, pero
no para guardarlos, sino para compartirlos y entregarlos. Entonces alguien dice, bueno, ya he tenido mucha experiencia en esta empresa, ahora es el momento en que yo debo crear mi propia empresa, y supone que está en capacidad de hacerlo. Entonces dice, a mí ya no me van a seguir explotando, renuncio. Además voy a tener la dicha de mirar al jefe cuando le diga renuncio, el jefe, ¿cómo? Pero ¿por qué vas a renunciar? Porque voy a crear mi propia empresa. Ah, ya, ¿y qué? ¿Pero ya exploraste el mercado? No, pero yo ya sé cómo funciona eso. Y claro, sale y supuso que ya conocía todo el tejemaneje de lo de afuera sin haber vivido lo que le tocaba vivir como experiencia, y entonces la liquidación, venga para acá, esto lo meto, voy a producir en 6 meses tanto, y resulta que a los 6 meses debe la liquidación y algo más. ¿Por qué? Porque supuso que el medio era tal cual, y resulta que es que había que subir peldaños antes de poder llegar a la cima, y no tuvo la humildad suficiente como para reconocer y decir, todavía no estoy preparada, o más bien empiezo a dar este paso de manera segura, que me afiance cada paso, y que ese paso anterior me permita obtener la seguridad y la confianza como para dar el segundo paso, y cuando ya dé 4 o 5 pasos y me mueva con libertad, perfecto, es el momento, y entonces ahí sí ya no hay que suponer, sino hay que actuar, porque si no es ahora, no va a ser nunca. Entonces ahí sí actuar, pero tener la claridad del aprendiz de saber en qué momento se dan los dos movimientos. En un momento determinado, él empieza a desarrollar, el aprendiz, una cosa fundamental, fundamentalísima dentro de ese proceso del aprendiz, que se llama intuición. ¿Se acuerdan qué es la intuición? ¿Qué es la intuición? Como una corazonada. ¿Cómo es ese sexto sentido? Es la voz interior. Me gusta esa definición, una corazonada. ¿Y qué es una corazonada? Nada en el corazón. Algo que no expresa nada. Una ¿Cómo es el sexto corazonada, sentido que todos decimos? ese sexto sentido, algunos lo llaman el séptimo, se los dejo el sexto, pues, sexto sentido, ¿sí? Pero sí, tienes mucha razón cuando hablas de una corazonada, porque la intuición parte de que el corazón, por supuesto no el corazón órgano, sino el centro, alimente tu mente. En otras palabras, que la energía no siga el pensamiento, sino el sentimiento. Eso es bien importante, hay que empezar a modificar eso. No es simplemente la energía sigue el pensamiento, sino la energía sigue el sentimiento. Cuando yo empiezo a seguir entonces el sentimiento, pues obviamente me tengo que meter por esa corazonada, es decir, pasar por el corazón, enriquecer cada idea y cada pensamiento desde el corazón, para que finalmente a través de la mente aflore algo que creció desde ese corazón. Por eso es muy importante que no haya nada en el corazón en ese momento, porque si el corazón está repleto de cosas, usted simplemente no le cabe otra más. Por eso lo de la corazonada es absolutamente cierto, es nada en el corazón. Hay que hacer, en otras palabras, el movimiento del vacío. Y en ese vacío, que lo hemos dicho en otras ocasiones, habita toda la plenitud, todo el potencial de la plenitud. Porque es en ese vacío donde se puede inscribir la vida misma a través de la experiencia que cada uno va transcurriendo en el día a día. Y porque es ahí, desde ese vacío, donde la inscripción se da claramente desde la inocencia y desde la necesidad interior de desarrollar una nueva lección, de descubrir un día más o una noche más en las 1001 noches o en el 1001 días. Es tener la maravilla de poderse levantar con la necesidad de ¿qué habrá de nuevo hoy? A pesar de que aparentemente lo que se haga en el día a día es la misma rutina. Qué cartera yo tener que ir a esa oficina otra vez. 26 años viniendo aquí, viendo las mismas caras, el mismo rincón, el mismo... Ay, cada vez más trabajo, qué cartera. Y entonces, claro, cuando eso pasa, yo me estoy permitiendo rutinizarme, y si yo me rutinizo, pues no hay excitación. Si no hay excitación, no puede haber pasión. Si no hay pasión, no hay necesidad o no hay ganas de descubrir nada distinto. Y entonces simplemente lo vivo como eso,
como una cara, ¿cuándo será que me jubilo? Bendito sea mi Dios. María, yo que pensé que me iba a jubilar tan entera. ¿A qué edad se jubilan las mujeres ya? ¿A qué edad es que están? 62, imagínense. Ay, yo que soñé. ¿A los qué? 57. Algunas, ya no. Hay otras Las que se jubilan entre los 57 y los 62, para que no peleen. Entonces todas dijeron, ay, que yo soñé toda la vida con jubilarme bien enterita para disfrutar, pero ya con este bastón, ¿yo qué hago? ¿Yo a dónde me voy a ir? ¿Sí? Y entonces le apuestan a ese tipo de situaciones. ¿Pero por qué? Uno se pregunta, ¿por qué hay alguien que se jubila a los 57 o a los 62 y está entero y está con ganas y ahora sí a disfrutar de esta jubilación, y la otra, yo sentarme aquí en el balcón a ver pasar la gente, qué cosa tan horrible, Dios mío, qué castigo, hubiera seguido trabajando? ¿Sí? Y claro, todas las marujas se encuentran ahí, se jubilan, y entonces que no, todas le dicen a la otra, maruja, ¿y vos qué jubilates? No, la niñez no me ha dejado, sigo trabajando. Sí. Y por supuesto que cada uno está ahí en eso de tratar de develar lo que sigue, pero ¿cómo develar lo que sigue si es que no hay la pasión y las ganitas para seguirlo develando? Si yo quiero seguir en esto del día a día, tengo que tener algún motorcito que me mueva, porque si se pierde el motorcito, pues entonces ¿quién me impulsa? Y entonces los motores son muchos. Den un ejemplo de motores. Perfecto, los hijos, ese que me acabaron de decir, ¿cuál más? La vida, Los nietos, ¿qué más? el amor de La vida, pareja, el amor de pareja, qué maravilla, cómo suena bonito, lo vamos a hacer. ¿Ah? las cuentas de empresas enamoradas. Las cuentas de la un motor maravilloso, claro. Si no debemos más deudas, ¿cierto? ¿Qué otra cosa puede ser un motor? Un logro. Ser útil. Eso. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que hay motores de tipo físico, medibles, tangibles, pero hay otros intangibles que también nos mueven. Y dentro de esos intangibles, ¿qué podemos encontrar, por ejemplo? El amor. El amor, perfecto, el amor nos mueve tremendamente. El servicio a los demás. El servicio. ¿El qué? Crecimiento. El crecimiento y el deseo de seguir creciendo. ¿Qué otra cosa? Espiritualidad, conocimiento. Espiritualidad, conocimiento. Miren todas las cosas que hay y de dónde uno puede pegarse para que ese motorcito, en ese momento en que estemos en la crisis por la que todos en algún momento pasamos y decimos, qué artera, ya no, uy, me mamé, ya, suficiente, hasta aquí, y de pronto llega un pensamiento, no, pero sí, vale la pena, ¿sí? Y de pronto se acerca, en el momento en que ya te estabas hundiendo en lo más profundo, te acuerdas de tu sobrino, tu nieto, la niña de la vecina, no la vecina, sino la niña de la vecina, donde esa carita feliz, sonriente, te dice, hola, ¿te puedo saludar? Y entonces ya uno dice, qué rico, qué maravilla, y traten de enojarse ustedes con esa sonrisa de ese bebé. ¿Sí? En estos días me encontré en el ascensor, yo venía un poquito medio ofuscado porque iba a superar la carrera, cogido el tiempo, esa cosa del pico y placa, la cosa, me monto al ascensor y se monta una niña y me mira así, con un vasito de limonada en la mano. Hola. Pero hace así, miren, tal cual. Y una hija dice, y dice, mi negocio va bien. ¿Cómo así que tu negocio va bien? ¿Y tú qué estás vendiendo? ¿A ti te gusta la limonada? Imagínense, ¿cómo no le va a ir bien en ese negocio? Acto seguido, 80.000 pesos por la limonada. Pero sí, inmediatamente uno dice, ¿cómo no le voy a comprar ya? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Pero ¿qué hizo ella? Miren, en tan solo, yo creo que no transcurrieron 30 segundos, me cambió por completo todo el chip con el que yo iba. Yo iba en la ofuscación, en la acelera y de pronto, hola. Ya, uno cayó encantado. Y más si es una mujercita. El problema es que cuando crecen las mujeres siguen utilizando la misma herramienta. Y uno sigue cayendo en la misma pendejada. Pero más refinado. Pero más refinado. Sí, porque ya no le dicen a uno, hola, aquí tengo mi negocio, sino que le dicen, hola. ¿Sí o no? La no es limonada, ¿no es cierto? La no es limonada.
Incluyendo pues todo lo que estamos aprendiendo con eso del aprendiz. No hay límites, eso es también un infinito, ¿no es cierto? El aprendizaje es permanente y es de todos los días, y todos los días hay un porqué, un para qué, etcétera, etcétera. Lo que uno a veces mira, ¿no es cierto? Y esa es una cosa que ya sé cómo me lo va a contestar, pero lo voy a decir. Qué maravilla. Es en el momento en que... Eso se llama intuición. ¿Cómo? Eso es intuición, ya Sí. estás intuyendo mi respuesta. No, que debe de llegar un momento en donde tu físico no te da para seguir con el desarrollo de un aprendizaje intensivo. No, que no esté pasando 96 de años la- aprendiendo a pintar óleo. Ah, no, es correcto. Pero mira el estado de salud de esa señora, ¿no es cierto? Que Maravilloso. fue un proceso también de aprendizaje de ella a no gastarse la vida en lo que no tenía que. Pero la única diferencia que hay entre la señora de 96 que con alegría se mete a sus clases de óleo y la de 57 que se jubiló y ya se siente inútil, es que esta señora está contenta, alegre. Oye, ustedes me pueden cantar esta canción, y la otra por allá. Ay, qué cosa tan aburrida esta. ¿Sí? ¿Ves? Es la actitud que se mantiene frente a Es eso. que si miras las Yo comento señoras una que se cosa. jubilan a cierta edad y que se quedan sin hacer nada más, fallecen rápido. Claro, claro. Lo mismo le sucede a los hombres también que... Por supuesto, enseguida les cuento una historia bien especial y bien dramática con eso. Sobre lo que decía, ¿cómo se llama? Fabio. Fabio. Yo voy a poner aquí un ejemplo. Mi papá tiene 97 años y él dice que va a vivir otros 20 años más y tiene problemas de visión y problemas de audición. Sin embargo, vive feliz en la vida, quiere seguir haciendo muchas cosas y tiene pues todas esas limitaciones. Pero él vive feliz en este mundo, que este mundo es lo mejor que hay. Que no se va a ir a uno desconocido, que es mejor malo conocido que no conocido, ¿verdad? Y finalmente las limitaciones son de los que lo miran de afuera, porque piensan que Exactamente. tiene 50. Ahí nos engañan los sentidos y nos engañan las percepciones. Una vez llegó un tipo y le dijeron, hombre, usted se va para el infierno ya, o tendría que pasar las 3 pruebas fundamentales, porque si no se va para el infierno. Entonces le dicen, mire, la primera prueba es que hay 15 botellas de vino, tiene 15 minutos para tomárselas. Y después le dicen, y después de eso hay un tigre con un dolor de muela tremendo, tiene 15 minutos para que se lo quite. Y después le dicen, y aquí hay una mujer ninfómana que espera que usted la pueda satisfacer en 15 minutos. En efecto, el tipo dice, bueno, venga, pues a su mamá el reto, se mete allá, sale después, se toma los 15 botellas de vino, a ver pues, ¿dónde sigue la cosa aquí? Se mete con el tigre y esa carpa se veía eso para arriba, para abajo, para todos lados, y él sale todo ensangrentado, vuelto nada, y dice, ahora sí, ¿dónde es que está la mujer a la que le duele la muela? Bueno, el que lo entendió lo entendió. Entonces, ¿qué pasa? Que se da cuenta de que los sentidos a veces nos engañan y el aprendizaje se tiene que hacer con absoluta claridad. Es decir, siendo objetivos en el momento de apreciar cada cosa para poder entender exactamente dónde vamos. Te decía ahorita, Fabio, yo tenía aquí unos pacientes que atendí anteriormente de copetos maravillosos. Sigues buscando la... Bueno, la muela era una señora... Bueno, en fin, este señor se jubila a los 47 años. Yo no sé qué convenios especiales tenían ellos allá, pero este señor era un tipo vital, activo, es decir, de esos que llegaba inclusive a la consulta y lo saludaba a uno y uno era como que no me saluda, así como que siempre nos terminaba separando los dedos así después de que le hablaba. Sí, un potencial enorme. Y lo cierto es que el tipo se jubila a los 47 años. Yo lo vi, por decir alguna semana antes de jubilarse. Lo veo 2 meses después y entra un viejito a hacer mi consulta, pero así, le temblaba todo, por supuesto desarrolló un Parkinson. Le pregunto a la señora, ¿pero qué pasó? Me dice, doctor, vea, él se jubiló y al día siguiente estaba sentado en el balcón de la casa mirando pasar a todo el mundo, todo el día. O sea,
sintió que hasta ahí fue su edad productiva y 47 años, jubilado, Parkinson severo, el tipo falleció como 2 años después. Pero miren lo importante que implica mantener esa actitud del aprendiz. El aprendiz siente que su lección empieza cada día, siente que su día a día es apenas el inicio de aquello que terminó en el día anterior para poder dar continuidad a todo un proceso. Por eso aquí no hay metas, insisto, sino procesos, logros, algo que se va haciendo en el día a día. El aprendiz asume una actitud muy bonita, que es la capacidad de abrir sus ojos para ver mucho más allá, para encontrar detrás de las apariencias lo que la transaparencia está tratando de revelar, es decir, lo que hay, insisto, mucho más allá de lo que sus órganos de los sentidos le permiten ver. El aprendiz siempre asume una actitud amorosa y comprensiva frente a cualquier tipo de situación y siempre está extrayendo de cada cosa que está ocurriendo algo que le genera como lección. El aprendiz entonces está ahorrando muchas horas de vida, porque el aprendiz entonces necesita volver a encontrarse con esa verdad que está tratando de revelar. Hay muchísimos casos contados en la medicina desde lo que se llama el efecto placebo y el efecto nocebo, ¿sí? El efecto nocebo es que el que alguien puede hacer daño con la palabra, por ejemplo, ¿sí? Te vas a tomar esta pastilla, es de almidón, pero ojo pues, porque si te tomas más de media te vas a morir, o esto te da una gastritis, la cosa más horrible, y él piensa que es una cosa que, no sé, es una vitamina o cualquier cosa, le dicen cualquier cosa que no es, pero en realidad es almidón, que nunca sabe. Pero como le dijeron, si te tomas la pastilla completa te va a dar una gastritis tremenda, él por accidente se toma la pastilla y pues, pucha, me tomé la pastilla, a los 5 minutos está llamando al médico, doctor, tengo un dolor de estómago que no me lo aguanto. El médico después le cuenta que es almidón, no puede ser, pero eso ocurre continuamente, es decir, dense cuenta que en cada información que estamos manejando, nosotros estamos manejando la vida misma. Por eso el aprendiz se vuelve responsable con la información y sabe el momento preciso para callar, pero también sabe el momento preciso para hablar sin pronunciar palabra ociosa. O sea, lo que simplemente corresponde a la razón y a la verdad, sin exacerbarse ni sin exagerarse, y mucho menos sin encontrar los límites que le deben ser permitidos desde la ética, desde lo bueno, lo bello y lo verdadero. Entonces encuentra la bondad en la acción presente, en el potencial de cada uno. Es decir, antes de que el otro realice la acción, él rescata la bondad. Encuentra lo bello también, porque reconoce en el otro, no simplemente el puntico negro que está inscrito ahí en el papel blanco, sino que reconoce en ese movimiento la posibilidad de conectarse con la esencia del otro y sabe que ahí habita lo bello del otro. Y encuentra lo verdadero porque en la verdad está reflejada toda la potencial todo el potencial de esa parte del plan divino que le toca desarrollar. Por lo tanto, el que intente encontrar la verdad está en la búsqueda de esa parte que le corresponde a él como su misión de vida, y entonces vuelve a hacer la remisión de la que hemos hablado. Vuelve a encontrar la misión, que es otro de los motorcitos intangibles que le aparecen en el día a día para poder circular con tranquilidad, con transparencia, con honestidad, con coherencia, pero sobre todo con serenidad y con calma, para poder llegar a lo que en realidad debería habitar siempre en él, que es su paz interior. Y es esa paz interior la que se consigue desde la paz ciencia, desde la ciencia de la paz. De esa manera yo siento que el aprendiz que todos llevamos dentro está esperando que hagamos el momento de la pausa para poder revelarse. Si cada uno hace la verdadera pausa, sin duda en esa pausa va a encontrar inscrita esa parte del plan que tiene que revelarse. Pero eso puede estar escrito en muchos idiomas, y esos idiomas pueden ser la necesidad de que el aprendiz rescate la sonrisa de alguien. Ese inscrito puede estar también de otra manera, y esa es la posibilidad de dar un abrazo a tiempo. El aprendiz
puede rescatar la posibilidad de expresar un te quiero en el momento adecuado. El aprendiz es capaz de hacer de un drama una poesía, pero una poesía que conmueva y mueva corazones. El aprendiz es capaz de, desde el silencio, asumir esa actitud de acompañamiento con el otro y saber en qué momento expresar algo que surja de su corazón. El aprendiz es alguien que es capaz de volver a pintar con colores todo lo que en un momento determinado parecía oscuro. El aprendiz es el que es capaz de iluminar ese momento complejo por el que está pasando él o quien se acerca a él. El aprendiz es capaz de encontrar en el otro el reflejo de su propia historia para entender que somos una única verdad y que en esa única verdad habita el alma una de la que todos hacemos parte. El aprendiz entonces rescata desde su integridad la posibilidad de completar al otro para encontrarse en ese sendero tan importante de la complementariedad y no de los contrarios, porque el aprendiz entiende que en el aprendizaje del otro, en el libre albedrío del otro, la mejor manera de participar es desde el silencio que observa con actitud amorosa y con comprensión por las limitaciones del otro para que el otro pueda encontrar lo que tiene que encontrar en ese momento. El aprendiz también es el que es capaz de sentarse con el otro y escucharlo en silencio todo el tiempo, aunque no haya una sola palabra entre los dos. El aprendiz es también el que vuelve a encontrarse en su camino con esas dificultades que son simplemente el trampolín que le permiten hacer ese brinco cuántico o ese salto cuántico para poder encontrarse con lo que está inscrito desde ya hace mucho tiempo y que simplemente está esperando que la humanidad revele. Y el aprendiz entiende entonces que hace parte de esa humanidad y que no es un ser individual, sino que a pesar de ser único e irrepetible, es un único ser con una raza que se llama humanidad. El aprendiz entiende que la única religión es el amor, como decía Facundo Cabral. El aprendiz entiende también que es el momento de recuperar la música que cada uno lleva en su interior. Y el aprendiz también discierne y tiene la capacidad de decir esto es bueno o es conveniente o simplemente es una prueba que la vida me pone para saber decir no. Y también entonces el aprendiz tiene la delicadeza suficiente, pero la claridad y la asertividad necesaria para decir no en el momento en que debe hacerlo. El aprendiz asume una actitud de sorpresa en cada instante y en esa actitud de sorpresa entonces puede revelar al sabio que habita en él y ese sabio encuentra el verdadero bufón. Ese bufón permite rescatar la libertad y por eso el aprendiz es tremendamente libre y no depende de ningún tipo de creencia porque alguien se la inculcó, sino que tiene que comprobarlo desde su propia experiencia porque no acepta una verdad como única e inamovible. Por eso el aprendiz también entonces entiende que en ese rescate de la libertad y del bufón que habita en él existe toda la poesía que es la vida que se va a ir revelando en cada verso, a través de cada palabra, porque cada palabra tiene que brotar del corazón y está inscrita de una manera que le permite a él elevar los potenciales más grandes que tiene el ser humano para hacerlos tan sutiles como que los sentimientos se conecten en esa esfera de conciencia donde habita un lenguaje más allá de lo que hemos aprendido a hablar, porque es el lenguaje de la revelación de la divinidad, de esas estructuras, dicho entre comillas, que encontramos antes del contacto directo con el de arriba, de esas otras esferas de conciencia de las que hablábamos en días pasados, para poder comprender que los mecanismos están ahí expeditos y esperando que cada uno dé el paso para poder encontrar cada herramienta que le sirve para potencializar lo que hay en él. El aprendiz también es ese que en el silencio empieza a encontrar la palabra precisa y por eso entonces no emite juicios ni emite palabras que no estén acordes con la situación, el momento y la persona precisa. El aprendiz sabe que es el aquí y el ahora, el aprendiz sabe que es ahora o nunca y el aprendiz sabe
que en ese movimiento interior también está el movimiento y el dinamismo de la humanidad misma, reflejada en ese momento de manera accidental en su propio movimiento, y entonces entiende que el movimiento es producto de una cosa que va más allá de la inercia y de la quietud, sino que tiene que ver con el dinamismo de la coherencia y la conciencia misma en el desarrollo de la humanidad. El aprendiz es ese que en los momentos complejos y duros que tiene que vivir, difíciles, de dolor, sabe exprimir ese dolor hasta que al final, después del dolor, se revele la verdad, y cuando se revela la verdad, entonces se convierte en un motivo de gozo. Por eso el aprendiz siempre tiene que estar gozando, por eso el aprendiz renuncia al sufrimiento como opción de vida y encuentra la posibilidad de crecer y de ir alineándose con todo lo que tiene que alinearse para tocar lo que verdaderamente habita en el sitio que eligió, porque además él lo eligió y el sitio lo eligió a él. Es decir, esto es un encuentro mutuo entre el sitio y quien lo habita, y es un encuentro mutuo entre quien habita ese momento y ese sitio y quienes lo rodean en ese instante. Cada uno elige en el proceso de aprendizaje aquellos que van como coequiperos para poder sacar ese trabajo interior y revelar lo que existe de verdad. Vamos hasta ahí. Esto resulta hay que reír con llanto y También llorar a carcajadas. también llorar a carcajadas. Me encanta eso. Y realmente cuando estás haciendo eso, no estás haciendo otra cosa que permitiéndote fluir. El aprendiz también sabe fluir. El aprendiz sabe estar contento a pesar de su tristeza. ¿Ya? El aprendiz sabe que detrás de esa tristeza hay un potencial por revelar, entonces se contiene pero no se reprime, lo que hemos dicho en otras ocasiones. Por eso el aprendiz manifiesta y fluye. Es un proceso bonito en el que cada uno definitivamente tiene que ocupar el momento preciso, en el espacio preciso, para que de verdad se permita que esa parte del plan atraviese a través de cada uno de nosotros. En realidad no es uno el que revela el plan, es el plan el que se revela en nosotros, pero necesita del momento del silencio y la quietud, de la eliminación del ruido, para poder salir a flote. Eso es lo que está esperando. El problema es que la gran mayoría de las veces y la gran mayor parte del tiempo estamos en el ruido interior, en el ruido de las emociones y en el ruido tan complejo del ego. El ego es bastante difícil. Ahorita veía a alguien que me decía de una manera dramática, de verdad desgarradora, porque terminó con su novio una relación de cualquier tiempo que llevara, pero dices que no puedo, no soy capaz de dejar de llorar, no puedo, no. O sea, la vida me quedó grande, es que ya no soy capaz con todo esto. Entonces empezaba a expresar todo el dolor que estaba sintiendo y cómo su mamá le decía no llore, pero ella decía es que tengo que llorar, no me puedo aguantar y tengo que vivirlo y tengo que sentir todo esto porque ya no me aguanto más. Pero muy bonito porque me dijo, yo no quiero un antidepresivo, yo quiero aprender a enfrentar esto y saber qué es lo que hay detrás de esto. Y cuando ella empieza a cambiar su posición frente a lo que le está ocurriendo, es decir, la posición del observador, se da cuenta finalmente que terminó ganándose una lotería en esa ruptura que hicieron, y entonces empieza a ver desde otros ojos, desde otra perspectiva, lo que está ocurriendo en el drama actual. Entonces ya el drama no es un drama, ya es una, casi que si se quiere, un desafío que tiene por tratar de lograr algo que sin duda le va a ayudar a reconocerse ella misma. Pero empieza a hacer y atar cabos y empieza a darse cuenta que es que una amiga pasó por algo parecido hace tanto tiempo y que otra también pasó, y entonces que en su momento ella le extendió el brazo y les dijo escúchenme, y le dijo, si tú les tendiste el brazo y les escuchaste, ¿por qué no estás haciendo lo mismo? Y ella empieza a darse cuenta que es deliciosamente vulnerable como el aprendiz y dice, sí, necesito ese hombro para llorar esta vez, pero ya no lo hace desde el drama, ya no está la cosa desgarradora. Claro, hay la tristeza, pero entiende que la tristeza la tiene que vivir y la tiene que manifestar y no la reprime, sino que la contiene.
Entonces de esa misma manera empieza a darse cuenta que hay algo que la oxigena. Cuando ella en el sollozo puede respirar y se ve además obligada a respirar porque la contracción del diafragma la obliga a hacer la pausa. Y finalmente termina dándose cuenta de que sí, que tiene que hacerlo, pero que tiene que acabar con el morbo que normalmente el ego le lleva a tratar de buscar, ¿sí? Entonces ya no tiene que pensar en el Facebook, con quién aparecerá en la foto en el Facebook, o en el WhatsApp que está en línea, 12:30 de la noche a esta hora, no puede sino estar conversando con la otra bruja. ¿Quién tiene esa bruja que no tenga yo? Y todas esas cosas que se empiezan a preguntar, ¿cierto? Pero ¿por qué me dejó Ana María? Yo creo que nunca en su vida ha encontrado una mujer como yo, superior, ¿sí? Y empieza a pensar es en otra cosa, en la actitud de resentimiento, de venganza. De esta me tengo que desquitar. Cuando cambia el chip se da cuenta, no, que no voy a desquitar, son momentos muy bonitos, listo, empiezo a guardar eso aquí y lo dejo en un rincón muy especial donde va a habitar en mí porque fueron experiencias preciosas que vivimos, y entonces ya se le empieza a hacer un homenaje a la relación y no a la terminación. Es como cuando alguien muere, ¿no? Uno tiene dos opciones, o lo llora eternamente. Me conmueve mucho ver cómo las viejitas antes guardaban un luto de 3 y 4 años y yo no sé cuántos, y seguían guardando luto, y me acuerdo que se iban, ¿cómo se llama esa cosita que se ponía? La mantilla, y todas estas cosas, y siempre el vestido gris, y por supuesto ya se veían grises. Esa es una opción. Pero la otra opción era lo que nos enseñaban los indígenas, había que hacer fiesta 3 días. ¿Por qué? Porque se iban a un sitio maravillosamente especial que solamente conquistaban los que se lo merecían en ese momento. Entonces el homenaje era a la vida y no a la muerte. Es cambiar sí, la posición del observador. ¿Vamos ahí o no? Sí. Preguntas, dudas, inquietudes, anotaciones, acotaciones o apuntes. ¿Ah? Claro. Si le quedó de pronto algún aprendiz, que no lo diga. Cada uno tiene un aprendiz que habita en su interior, y cada uno sabe que si se pone a hacer el ejercicio de meditar con el pensamiento semilla, encuentra que esto que yo les acabo de decir, todos lo sabemos, todos lo intuimos, simplemente que a veces no le permitimos que salga o que fluya al exterior porque estamos muy entretenidos en nuestros egos y en nuestros pensamientos que entorpecen la llegada de cosas tan claras como esas. Si uno logra permitirse ese flujo normal de la vida que implica ir donde la fuerza o la presión están ejerciendo el movimiento de esos fluidos, entonces esos fluidos no son otra cosa que los actos del día a día. Y esos fluidos entonces se van apreciando en la medida en que se van presentando para poder salir a flote nuevamente. Si no existiera esa presión, entonces no podrían salir a flote. Eso significa que también los momentos de presión son necesarios, también los momentos de angustia y de desespero son necesarios, porque si no existen esos momentos de angustia y desespero, a lo mejor no hay alguien que nos dé la patadita de la buena suerte. ¿No es así que dicen? Esa patadita de la buena suerte todos lo necesitamos. En algún momento determinado es necesario que alguien nos pegue el sacudón. Entonces cuando uno va buscando compasión y está uno medio desgarrado, es que es horrible lo que estoy pasando, le dice, pendejo, impactante, usted me trata mal, ¿cierto? Entonces uno asume esa actitud de víctima, pero a lo mejor ese que le dijo, ese pendejo, te hace reaccionar y te da rabia. ¿Y qué importa? Si la rabia te permitió volver a encender el motor, pues maravilloso, eso es otro maestro que te está sacudiendo de otra manera, no con un antidepresivo. Y a lo mejor cuando te dijeron es que dejar el pendejo, en ese momento alguien reacciona, así sea con el poquito de energía que le permite sentir rabia, pero esa rabiecita otra vez le da el motor, bestia, otro desgraciado, como yo me vengo a quedar y me contesta de esta manera, es un momentico, arreglemos pues esto aquí, y ya eso le da un motorcito. A lo mejor no es el motorcito más expedito para llegar a donde tiene que ser, pero por lo menos es el encendido, es el botón de arranque, es el catalizador que le permitió empezar a ejercer acciones en su interior. Yo que era pendejo, vamos a dejar la pendejada. Y a veces ese que te dice de hacer pendejo te está sacudiendo y te está dando 15 sesiones de psicoanálisis en esa pendejada. A veces eso es más importante. Muchas veces uno busca que alguien se conmueva, pero no que se conduela.
porque el que se conduele dice pobrecito él. ¿Sí? El otro, el que verdaderamente siente compasión, entonces siente con pasión, y con esa pasión le ayuda a moverse, ¿sí? En estos días me llegó un mensajito que me dejó pensando mucho, porque decía, la vida debería ser amarilla. Debería ser Amarilla. 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 Me gustó ese mensajito, pero a veces un mensajito como eso es suficiente para uno decir, sí, es que eso es tan simple que es que uno se aterra de cómo uno logra complejificar las cosas. Si uno pensara en que el lenguaje nos dice muchas veces cuál es el camino, si uno respetara desde el silencio el lenguaje, si uno emitiera solamente la palabra necesaria y no la que sobra, posiblemente nos ahorraríamos muchísimas cosas, muchísimos sufrimientos y llegaríamos mucho más rápidos. Por eso alguien que aparenta ser tímido a lo mejor es tan suficientemente sabio que es capaz de expresar sin emitir una palabra, y es capaz de hacerse sentir sin necesidad de hacer mucha laraca, o es capaz de expresarse sin necesidad de hablar muy duro y hacer mucho ruido. Cuando yo llegué a la universidad, el primer día nos estábamos presentando, y entonces claro, lo típico de la universidad, entonces yo dije, yo soy Alejandro Posada, vengo de la Universidad Pontificia Bolivariana y me presenté a medicina porque yo quiero servir a los demás. Bonito, ¿sí o no? ¿Sí? Y el otro decía, yo soy Juan Carlos Echeverri y vengo del Colegio Corazonista y por supuesto, cuando uno está hablando entre 50 compañeros que nos estamos encontrando por primera vez, cuando uno se está presentando, nadie está poniendo atención. Sí. Eso se oye, es un murmullo, y nadie está poniendo. Pero llegó un momento en que un compañero se presentó y dijo, yo soy el ¿te hizo eso que estás haciendo tú en este momento? ¿Sí? Entonces nos obligó a todos, porque habló en un tono tan bajo, a callarnos para poder escuchar qué era lo que estaba diciendo. Y fue el que más bajo habló en su tono, pero el que más elocuente. Y el único nombre que nos grabamos el primer día. Vean la lección tan grandota que había inmersa. Este hombre venía de un pueblo, Santa Rosa de Osos, y este hombre, en su silencio y en su pausa y en su tranquilidad y en su serenidad y además en su bajo tono, fue el único que logró captar la atención de todos los que estábamos ahí. Imagínense si fue una lección de vida, que tanto que me la grabé. Fue más inteligente que todos los demás. Así es. Supo llegar, supo transmitir cómo era. Supo traer toda la atención hacia él. ¿Pero desde dónde lo hizo? Desde el silencio. Eso no lo hizo desde el ruido, lo hizo desde el silencio. Y a estas alturas seguramente ninguno se hubiera acordado de los demás nombres, pero específicamente de ese nombre siempre nos acordamos a partir de ese momento. Preguntas, observaciones. ¿Alguien quiere aportar algo más? Bueno, entonces vamos a hacer la meditación.